Mi familia me prohibió asistir a la víspera de Año Nuevo. Eres una vergüenza. Lo pasé sola. Mi nombre es Clara y tengo 33 años. Estaba sentada en un sofá muy desgastado en mi pequeño apartamento alquilado en Brooklyn, envuelta en una manta muy fina y que picaba. Afuera de mi única y fría ventana, el distante horizonte de Manhattan estaba estallando en brillantes destellos de oro y carmesí. Millones de personas en toda la ciudad estaban vitoreando, bebiendo champán caro y celebrando el comienzo de un año completamente nuevo. Yo, por otro lado, estaba bebiendo un vaso perfectamente mediocre de sidra espumosa barata, completamente sola en la oscuridad. No tenía amigos de visita y mi teléfono no estaba exactamente zumbando con cálidos deseos navideños. Mi familia me había dejado explícitamente claro que mi presencia en su lujosa gala de Nochevieja sería una vergüenza masiva. Me dijeron que simplemente haría que todos sus amigos corporativos, ricos y de élite, se sintieran increíblemente incómodos. Así que me mantuve alejada. Respeté sus límites. Me senté en la oscuridad y observé cómo el reloj digital de mi microondas pasaba lentamente de la medianoche. Era una pequeña existencia muy silenciosa y patética. O al menos eso es exactamente lo que ellos creían firmemente. Pasé los últimos 3 años de mi vida encerrada dentro de este mismo apartamento. Mientras mi hermana estaba fuera comprando bolsos de diseñador y mi padre estaba llevando su imperio minorista regional a la ruina, yo sobrevivía con fideos ramen instantáneos y agua del grifo. Pasé miles de horas mirando el brillante monitor de una computadora hasta que me ardieron los ojos y mi visión se volvió borrosa. Sufrí ataques de pánico intensos y sofocantes cuando el saldo de mi cuenta bancaria caía por debajo de los $50. Me enseñé a mí misma a programar, a construir algoritmos predictivos complejos y a repensar por completo la mecánica de las cadenas de suministro globales. Vertí cada onza de mi alma, mi ira y mi necesidad desesperada de demostrarles que estaban equivocados en un programa de inteligencia artificial altamente sofisticado. Nadie en mi familia sabía lo que realmente estaba haciendo. Simplemente asumieron que era una desertora universitaria perezosa consumiéndose en una habitación oscura. Pensaban que era un fracaso. A exactamente las 12:15 de la madrugada, el pesado y pacífico silencio de mi apartamento se hizo añicos violentamente. Mi teléfono comenzó a vibrar agresivamente contra la madera barata de mi mesa de café. El repentino zumbido me hizo saltar un poco, derramando unas gotas de sidra carbonatada en mis pantalones de chándal. Me incliné hacia adelante y miré la pantalla brillante. El identificador de llamadas mostró un nombre que realmente no esperaba ver esta noche. Era Héctor. Héctor es mi cuñado de 36 años. Es un abogado corporativo senior en una firma altamente prestigiosa y es un hombre ferozmente ambicioso que por lo general solo me habla con una condescendencia exasperante. Se casó con mi hermana mayor, Catalina, hace 5 años y se integró a la perfección en la dinámica tóxica de mi familia. Siempre me ha tratado como una mancha vergonzosa en el retrato de su familia absolutamente perfecta. Es el tipo de hombre que usa trajes hechos a medida en cenas familiares informales solo para recordarles a todos exactamente cuánto dinero gana. Me quedé mirando el teléfono vibrando durante un largo momento, viendo su nombre parpadear una y otra vez. Una persona normal podría haber sentido una repentina oleada de ansiedad. Una hermana normal podría haberse preocupado de que hubiera un accidente terrible en la gala, pero conocía a mi familia demasiado bien. Héctor nunca, bajo ninguna circunstancia, me llamaría 15 minutos pasada la medianoche para desearme un feliz año nuevo. Si me estaba llamando en este momento mientras se suponía que debía estar codeándose con inversores corporativos de élite en la enorme finca de mi padre, algo había salido terrible y horriblemente mal para ellos. Respiré lenta y profundamente, levanté el teléfono y deslicé la pantalla para contestar. Ni siquiera tuve la oportunidad de decir hola. Antes de que pudiera pronunciar una sola sílaba, el ruido caótico y aterrador del mundo exterior inundó por completo mi tranquila sala de estar. A través del pequeño altavoz de mi teléfono, podía escuchar el aullido agudo e inconfundible de las sirenas de ambulancia rasgando el ruido de fondo. Era una sinfonía caótica de voces gritando y puro pánico. Pero el sonido más fuerte de todos era la voz de Héctor. Prácticamente estaba gritando por el auricular, su habitual tono pulido y profesional completamente reemplazado por una rabia frenética y temblorosa. ¿Qué demonios hiciste?, rugió Héctor, su voz quebrándose bajo la intensa presión.
Estás completamente fuera de tus cabales, Clara. Dime qué hiciste ahora mismo. Podía escuchar claramente a mi madre, Elena, sollozando histéricamente en el fondo. Sus aullidos agudos resonaban terriblemente a través del teléfono, sonando como una mujer que estaba viendo cómo su mundo entero se reducía a cenizas. Alejé un poco el teléfono de mi oído, haciendo una mueca ante el gran volumen de su colapso colectivo. No entré en pánico. Simplemente volví a dejar mi vaso de sidra en la mesa de café y escuché el caos absoluto que se desarrollaba en su lujosa fiesta. Estoy sentada en mi sala viendo los fuegos artificiales, Héctor, respondí, mi voz perfectamente nivelada y completamente despojada de cualquier emoción. Estoy haciendo exactamente lo que me dijeron que hiciera. Me mantengo muy lejos de sus vacaciones perfectas. No te hagas la tonta conmigo, mocosa egoísta, escupió él, el veneno en sus palabras completamente inconfundible. Estábamos todos de pie en la gran sala de estar esperando la cuenta regresiva de medianoche. Tu padre, Guillermo, tenía su tableta abierta en el feed financiero de Bloomberg como siempre lo hace. Quería revisar los mercados asiáticos justo antes del brindis con champán. Pero en lugar del índice del mercado, vio tu cara. Tu cara estaba pegada en la portada de las noticias financieras. Héctor hizo una pausa, tomando una respiración pesada y entrecortada, tratando desesperadamente de atrapar suficiente aire para seguir gritándome. Pude escuchar a un paramédico gritando instrucciones a lo lejos. Vio el reporte exclusivo, continuó Héctor, su voz vibrando de puro odio. Leyó el titular en voz alta para toda la habitación. Decía que eras la única fundadora de una startup de inteligencia artificial para cadenas de suministro y decía que acababas de vender toda la compañía a Apex Global por $1.200 millones en un acuerdo histórico en efectivo. ¿Cómo te atreves a mantener esto como un secreto masivo para la familia? ¿Cómo te atreves a humillarnos de esta manera? Dejé que sus frenéticas preguntas flotaran en el aire. Me recosté contra los desgastados cojines de mi sofá, mirando el techo oscuro. La divulgación financiera pública finalmente se había actualizado. La adquisición corporativa estaba oficialmente en el registro público. Tu padre leyó el titular, dejó caer su tableta e inmediatamente colapsó, agarrándose el pecho, gritó Héctor, prácticamente culpándome de un asesinato. Cayó justo sobre la torre de copas de cristal de champán. Hay vidrios rotos y vino derramado por todas partes. Tiene 62 años, Clara, y actualmente no está respirando bien. Los paramédicos lo están subiendo a una camilla en este momento por culpa de tu pequeña artimaña. Le diste a tu propio padre un ataque cardíaco severo. Escuché su respiración frenética y los caóticos gritos que se desarrollaban en su lujosa fiesta. Me di cuenta en ese momento exacto de que no estaban llamando por amor, y ciertamente no estaban llamando por una preocupación genuina por la salud de mi padre. Estaban llamando porque vieron una etiqueta de precio de 10 dígitos repentinamente unida a la hija que acababan de expulsar permanentemente de su mesa. Héctor amenazó agresivamente que, si algo le pasaba a Guillermo, personalmente usaría todo su bufete de abogados para demandarme por cada centavo que acababa de ganar. Juró que congelaría mis activos, me arrastraría por los tribunales federales y me dejaría absolutamente en la ruina por infligir angustia emocional intencional a la familia. Él genuinamente pensó que podía intimidarme con su título de abogado y su agresivo vocabulario corporativo. Creía que podía intimidarme hasta la sumisión como siempre lo hacía en las reuniones familiares. No me apresuré a defenderme contra sus ridículas afirmaciones legales. No pregunté si mi padre iba a sobrevivir la noche. No ofrecí una sola palabra de disculpa por mi éxito masivo. Simplemente presioné el botón rojo en la pantalla de mi teléfono y corté instantáneamente sus gritos frenéticos. El repentino y pesado silencio que volvió a inundar mi apartamento fue increíblemente pacífico. Arrojé el teléfono sobre el cojín a mi lado. Héctor estaba llevando un cuchillo de plástico para mantequilla a una guerra nuclear, y yo estaba más que lista para verlo intentar usarlo. Me levanté de mi desgastado sofá y caminé hacia mi pequeña y poco iluminada cocina. El piso de linóleo barato estaba helado contra mis pies descalzos. Miré la botella de sidra espumosa que estaba en el mostrador, la recogí y vertí todo el contenido restante por el fregadero de acero inoxidable. Observé cómo las burbujas se arremolinaban en el desagüe hasta que desaparecieron por completo. No necesitaba beber sidra barata nunca más.
Mi vida había cambiado fundamentalmente en el segundo en que el reloj marcó la medianoche, y era hora de que finalmente entrara en mi nueva realidad. Caminé hacia el estrecho armario del pasillo y saqué mi pesado abrigo de invierno negro. Era un abrigo viejo y descolorido que había comprado en una tienda de segunda mano hace 3 años, pero era increíblemente cálido. Agarré las llaves de mi auto de la encimera de la cocina, metí mi teléfono profundamente en el bolsillo de mi abrigo y salí por la puerta de mi apartamento, cerrando la cerradura de seguridad con firmeza detrás de mí. Una hija normal y cariñosa estaría absolutamente histérica en este momento. Una hija normal estaría bajando corriendo las escaleras con lágrimas corriendo por su rostro, orando desesperadamente a cualquier dios que la escuchara por la supervivencia de su padre. Estaría aterrorizada de perder al hombre que la crió. Pero yo no era una hija normal, y ciertamente no éramos una familia normal. Bajé por la tranquila y mal iluminada escalera del edificio de mi apartamento y salí a la helada noche de invierno de Nueva York. El frío agudo y penetrante golpeó mi rostro al instante, pero se sintió increíblemente refrescante. Las oscuras calles de mi vecindario estaban completamente desiertas. Todos estaban escondidos dentro de bares locales cálidos o celebrando en fiestas privadas en casas. La única iluminación provenía de las parpadeantes luces de la calle y el ocasional destello brillante de un fuego artificial distante que se reflejaba en las nubes bajas. Caminé hacia mi viejo sedán abollado estacionado en la calle. La calefacción apenas funcionaba, y el motor siempre hacía un terrible ruido de rechinamiento cuando arrancaba con frío, pero era todo lo que podía permitirme. Abrí la puerta, me deslicé en el helado asiento del conductor y giré la llave. El motor chisporroteó en protesta antes de finalmente rugir y cobrar vida. Encendí los faros, salí de mi lugar de estacionamiento y comencé el largo viaje hacia Manhattan. Según el sistema de navegación de mi teléfono, el viaje desde mi apartamento hasta el hospital Mount Sinai tomaría exactamente 25 minutos. A la mitad del día, con el denso tráfico de Nueva York, tomaría más de 1 hora. Pero esta noche, las carreteras estaban prácticamente vacías. Solo éramos yo, las brillantes luces del tablero y el silencio absoluto del auto. Mientras conducía cruzando el puente, viendo cómo los rascacielos relucientes de Manhattan se hacían más grandes en el parabrisas, mi mente vagó hacia la caótica llamada telefónica que acababa de terminar. Héctor lo hizo sonar como si yo fuera solo una niña amargada y egoísta que se aislaba solo para ser cruel con sus amorosos y solidarios padres. Pintó una imagen donde yo era el monstruo absoluto, lanzando intencionalmente un comunicado de prensa financiero masivo en un día festivo importante solo para darle un ataque al corazón a mi anciano padre. Omitió convenientemente toda la verdad. Se saltó por completo la brutal realidad de nuestra dinámica familiar. Mi padre, Guillermo, había pasado toda mi vida menospreciando mis ambiciones. Cuando dejé mis programas universitarios para enseñarme a mí misma a programar, me dijo que yo era una completa vergüenza para su legado. Me dijo que carecía de la capacidad mental para sobrevivir en su despiadado mundo corporativo. Mi madre, Elena, solo valoraba las apariencias. Si no usaba la ropa de diseñador correcta o no salía con los hombres ricos correctos, simplemente no existía para ella. No estaba conduciendo a la sala de emergencias esta noche para llorar junto a una cama de hospital. Estaba conduciendo hacia allí por una sola razón. Quería un asiento en primera fila para la masiva actuación teatral que absolutamente iban a montar. Sabía exactamente cómo operaba esta gente, y sabía que Héctor estaba exagerando fuertemente la crisis médica solo para sacarme a rastras de mi apartamento. Quería mirar a mi padre directamente a los ojos cuando finalmente se diera cuenta de que la hija marginada que tiró como basura era ahora la persona que tenía todo el poder absoluto. Cuando el enorme complejo del hospital finalmente apareció a la vista, no pude evitar sonreír. Pensaban que yo era un monstruo esta noche, pero no tenían absolutamente ninguna idea de lo que sucedió exactamente hace 48 horas. Justo 48 horas antes de que Héctor me llamara gritando sobre un supuesto ataque al corazón, yo estaba sentada en un comedor increíblemente privado y con poca luz en uno de los asadores más exclusivos de Manhattan. El restaurante era el tipo de lugar donde los hombres con trajes a medida realizaban negocios multimillonarios sobre cortes de carne perfectamente añejados. Los enormes candelabros de cristal arrojaban un cálido resplandor dorado sobre los prístinos manteles blancos y los pesados cubiertos de plata. Mis padres me habían invitado a lo que llamaron explícitamente una cena de reconciliación navideña.
Me dijeron que querían dejar el pasado atrás y comenzar el año nuevo como una familia unida. Debería haber sabido mejor que creer en una sola palabra que dijeron, pero una pequeña y tonta parte de mí aún esperaba que realmente lo dijeran en serio. Mi padre, Guillermo, se sentó en la cabecera de la amplia mesa. Era un hombre de 62 años de complexión robusta que exudaba autoridad completa. Pasó toda la primera mitad de la cena arremolinando agresivamente una copa increíblemente cara de vino tinto importado, apenas haciendo contacto visual conmigo. Mi madre, Elena, se sentó justo a su lado, envuelta en seda cara y usando un pesado collar de diamantes que probablemente costaba más que mi primer auto. Frente a mí se sentaban mi hermana Catalina y su esposo Héctor. Catalina estaba picoteando su ensalada cara, mirándome con un desdén puro y no adulterado, exactamente como si yo fuera un perro callejero al que estaban legalmente obligados a alimentar. El camarero apenas había recogido nuestros platos de aperitivo cuando Guillermo abandonó abruptamente su falsa y educada fachada. No preguntó cómo había sido mi año. No preguntó por mi salud o si estaba comiendo lo suficiente. Simplemente metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta de traje a medida y sacó un fajo muy grueso de documentos legales. Sin una palabra de advertencia, arrojó el pesado papeleo directamente sobre la mesa. Aterrizó justo al lado de mi vaso de agua con un golpe sordo y fuerte. Golpeó su dedo perfectamente cuidado contra las palabras impresas en negrita en la página principal y me miró con un cálculo frío e insensible. Necesito tu algoritmo de cadena de suministro, Clara, declaró Guillermo sin rodeos. No era una pregunta. No era una amable solicitud parental. Era una orden absoluta de un dictador que estaba acostumbrado a conseguir exactamente lo que quería. Has estado jugando con ese proyecto de código de inteligencia artificial durante 3 años. Es hora de que realmente te hagas útil para esta familia. Se inclinó pesadamente hacia adelante, apoyando los codos en la prístina mesa blanca. Mi corporación minorista está sangrando dinero en efectivo. Nuestra logística es un desastre total, y nuestros costos de envío regional están destruyendo por completo nuestros márgenes de ganancias trimestrales. Mis competidores me están aplastando agresivamente y no voy a dejar que todo mi legado se desmorone solo por algunos retrasos temporales de envío. Vas a firmar los derechos de propiedad intelectual de tu software a mi compañía esta noche. Integraremos tu pequeño programa de computadora en nuestra red logística nacional para optimizar nuestras rutas. Miré hacia abajo el documento que descansaba junto a mi plato. Las letras en negrita en la parte superior indicaban claramente que era una transferencia completa y total de todos los derechos de propiedad intelectual. Antes de que siquiera pudiera procesar la pura audacia de la demanda de mi padre, Héctor se inclinó hacia adelante y entrelazó sus manos de manera muy profesional sobre la mesa, asumiendo instantáneamente el control de la negociación. Seamos completamente realistas aquí, Clara, dijo Héctor usando su voz de tribunal más afilada. Me miró con una sonrisa condescendiente que me revolvió el estómago. Lo que has construido en tu apartamento es esencialmente una estructura beta no probada. Desde un punto de vista puramente legal y de valoración corporativa. Tu pequeño proyecto de programación no tiene ninguna viabilidad de mercado sin la masiva infraestructura financiera de una corporación establecida como la nuestra que lo respalde. Héctor metió la mano en la chaqueta de su propio traje a medida, sacó un elegante y pesado bolígrafo de plata y lo colocó directamente encima del contrato. Estamos absorbiendo una enorme cantidad de riesgo operativo al integrar un algoritmo aficionado no probado en nuestra red nacional, continuó Héctor suavemente. Por lo tanto, estamos preparados para ofrecerte una compra única de exactamente $50,000. Esa es una tarifa de adquisición de propiedad intelectual increíblemente generosa para una desarrolladora novata sin ninguna formación tecnológica formal. Firmas el papel, obtienes un buen cheque pesado para liquidar tus deudas inmediatas y nosotros obtenemos el código fuente para arreglar nuestros problemas de cadena de suministro. Todos ganan. Miré el bolígrafo de plata y luego miré directamente a mi cuñado. Me estaba ofreciendo el equivalente al salario anual de un gerente minorista de nivel medio por un revolucionario sistema de inteligencia artificial. Sabía por un hecho absoluto que mi algoritmo le ahorraría a su fallida corporación decenas de millones de dólares solo en el primer trimestre. No era solo una oferta de negocios terriblemente baja. Era un insulto calculado y deliberado diseñado para recordarme mi lugar en la base absoluta de su jerarquía familiar.
Catalina dejó escapar una risa aguda y burlona desde el otro lado de la mesa. Hizo girar la aceituna verde en su cara copa de martini y me miró con una expresión de pura piedad arrogante. Deberías simplemente aceptar el trato, Clara, se burló Catalina, su voz goteando con derechos absolutos. $50,000 es probablemente más dinero del que has visto en toda tu vida. Como la directora de operaciones de esta compañía, puedo decirte ahora mismo, te estamos haciendo un gran favor al siquiera mirar tu código aficionado. Has estado sentada completamente sola en ese deprimente y pequeño apartamento alquilado durante 3 años, escribiendo basura absoluta en tu computadora mientras el resto de nosotros realmente dirigimos un negocio real. Miré a mi hermana de 35 años y sentí una profunda ola de agotamiento. Catalina era la directora de operaciones solo de nombre. Nunca había manejado una sola ruta compleja de cadena de suministro en toda su vida. Pasaba la gran mayoría de sus días de trabajo sentada en una enorme oficina de esquina, comprando zapatos de lujo en línea y saliendo temprano para recibir costosos tratamientos de spa. Sin embargo, ella estaba sentada allí juzgando mis decisiones de vida con una absoluta arrogancia inmerecida. Toma el dinero y múdate de ese barrio deteriorado de Brooklyn, continuó Catalina, ignorando por completo mi silencio. ¿Es posible que realmente puedas permitirte un vestuario decente y dejar de avergonzar a esta familia cada vez que alguien pregunta a qué se dedica mi hermana menor? Después de que Catalina terminó su discurso insultante y degradante, mi madre, Elena, decidió que finalmente era su turno de actuar para la audiencia. Elena tiene 60 años, pero todavía confía en gran medida en las mismas tácticas de manipulación emocional que usaba cuando yo era una niña vulnerable e indefensa. Se estiró a lo largo de la ancha mesa y colocó contundentemente su mano perfectamente cuidada completamente sobre la mía. Los pesados y fríos diamantes de sus anillos presionaron dolorosamente mi piel. Inmediatamente intenté apartar la mano, pero ella se agarró sorprendentemente fuerte, negándose rotundamente a dejarme escapar de su asfixiante agarre físico. Elena dejó escapar un largo y dramático suspiro, y sus ojos se llenaron rápidamente de lágrimas muy artificiales. Las lágrimas nunca cayeron por sus mejillas, por supuesto, porque ella no quería arruinar su costoso maquillaje nocturno en público de ninguna manera. «Oh, Clara», susurró mi madre, su voz temblando con una angustia perfectamente fabricada. «¿Por qué siempre tienes que hacernos las cosas tan increíblemente difíciles a todos? Siempre has sido exactamente así. Desde que eras una niña pequeña, siempre fuiste tan ferozmente independiente hasta el punto de ser completamente egoísta. Nunca quisiste compartir tu éxito con tu propia carne y sangre». La miré con absoluta incredulidad. Estaba reescribiendo por completo toda mi historia de la infancia frente a mí para pintarme activamente como la villana definitiva. Nunca fui una niña egoísta. Simplemente tomaban lo que querían de mí y me llamaban mocosa malagradecida si alguna vez me atrevía a llorar por ello. Te estamos dando una oportunidad real de finalmente ser una parte significativa de esta familia, continuó Elena, secándose ligeramente la esquina seca de su ojo con una impecable servilleta de lino blanco. Tu padre está perdiendo el sueño todas las noches, preocupándose constantemente por el futuro financiero de su empresa. Tu hermana está trabajando hasta los huesos, tratando de mantener todo a flote. Necesitamos desesperadamente que des un paso al frente y hagas lo correcto por una vez en tu vida. ¿Tienes alguna idea de lo mucho que le duele a una madre ver que su hija se niega a ayudar a su propia familia cuando están luchando tan mal? Apretó mi mano con más fuerza, clavando ligeramente sus afiladas uñas acrílicas en mi piel para enfatizar su punto agresivo. No se trata solo de un programa de computadora al azar, Clara, suplicó, bajando la voz a un áspero susurro. Esto se trata de lealtad absoluta. Si firmas ese papel ahora mismo, podemos dejar atrás todos los malentendidos del pasado para siempre. Podemos volver a ser una familia feliz y unida. Puedes venir a la gran fiesta de Nochevieja y podemos celebrarlo todos juntos. Pero si te alejas de esta mesa sin firmar ese documento, estás eligiendo activamente destruirnos. Serás la única razón por la que esta familia lo pierda absolutamente todo. La manipulación psicológica en la habitación era absolutamente asfixiante. Literalmente estaba tratando de convencerme de que proteger mi propia invención revolucionaria era un acto de crueldad maliciosa hacia mis padres. Esperaba que me desmoronara bajo la pesada culpa y entregara el trabajo de mi vida por centavos, tal como siempre lo hacía cuando era adolescente.
Elena me miró profundamente a los ojos, esperando desesperadamente a que la familiar y pesada culpa finalmente rompiera mi determinación. Esperaba plenamente que recogiera el bolígrafo de plata, firmara regalando mi vida y me disculpara por ser tan increíblemente difícil. Genuinamente pensó que sus falsas lágrimas maternas serían suficientes para lavar los límites de hierro que había pasado 3 agotadores años construyendo. Lenta y deliberadamente saqué mi mano de debajo del asfixiante agarre de mi madre. Miré sus ojos completamente secos, y luego volví mi atención al insultante contrato legal que descansaba sobre el prístino mantel. No lloré. No me encogí en mi silla, y ciertamente no ofrecí una sola palabra de disculpa. En cambio, estiré la mano, tomé el elegante y pesado bolígrafo de plata, y con calma lo arrojé de vuelta al otro lado de la mesa. El bolígrafo de metal tintineó fuertemente contra la copa de vino vacía de Héctor, el ruido agudo cortando la tensa atmósfera del comedor privado. No voy a firmar nada, dije, mi voz perfectamente estable, fría y completamente desprovista de cualquier emoción. No voy a darles mi algoritmo de inteligencia artificial por $50,000 y definitivamente no voy a trabajar bajo su liderazgo incompetente y fallido. Guillermo golpeó su pesado puño violentamente sobre la mesa, haciendo que la cara platería literalmente saltara sobre el lino blanco. ¿Cómo te atreves a hablarme de esa manera?, ladró mi padre, su rostro volviéndose instantáneamente de un tono rojo peligroso y explosivo. Las venas de su cuello sobresalían visiblemente contra su cuello a medida. Te estamos ofreciendo un salvavidas financiero muy generoso, mocosa malagradecida. No me estás ofreciendo un salvavidas, repliqué, inclinándome hacia adelante y mirándolo a los ojos, negándome absolutamente a retroceder ante su postura agresiva. Estás tratando desesperadamente de usarme para tapar los enormes agujeros en tu propio barco que se hunde. Te sientas ahí y actúas como si mi software fuera solo un proyecto de programación aficionado, pero tú y Héctor saben exactamente lo increíblemente valioso que es en realidad. $50,000 es un insulto absoluto. Mi algoritmo vale miles de veces esa cantidad. Replantea por completo la logística global moderna de una manera que tu empresa severamente desactualizada ni siquiera puede comenzar a comprender. Miré alrededor de la mesa a los 4. Hablemos de la realidad absoluta esta noche. Hablemos de por qué tu imperio minorista realmente está sangrando dinero. No es por una recesión económica temporal. Es porque te negaste por completo a adaptarte a la tecnología moderna durante los últimos 10 años. Pagaste en exceso por espacio de almacén comercial inútil. Promoviste a personas como Catalina a puestos ejecutivos cuando no hace absolutamente nada en todo el día solo porque es tu hija favorita. Y ahora que tus competidores regionales te están aplastando por completo, quieres robar legalmente mi arduo trabajo para encubrir tus propios fracasos masivos como director ejecutivo. Todo el comedor privado se quedó en un silencio completamente aterrador. Un camarero, que se había estado acercando a nuestra mesa con una jarra de agua helada, se dio la vuelta inmediatamente y prácticamente corrió de regreso a la seguridad de la cocina. Elena jadeó fuertemente, cubriéndose la boca con horror exagerado, como si yo acabara de cometer un crimen violento e imperdonable. Catalina me miró con la mandíbula completamente desencajada, totalmente sin palabras por primera vez en su mimada vida. Guillermo me miró fijamente durante un largo y agonizante momento. El silencio era tan increíblemente pesado que se sentía como si estuviera exprimiendo físicamente el aire de mis pulmones. Empujó lentamente su pesada silla de madera hacia atrás y se puso de pie, elevándose agresivamente sobre la mesa. Sus manos temblaban visiblemente, no por tristeza, sino por una rabia pura y no adulterada. Metió la mano en su chaqueta de traje a medida una vez más. Sacó un sobre grueso de color crema con elegantes letras doradas, bellamente en relieve en la parte delantera. Era la invitación formal a la enorme gala anual de víspera de Año Nuevo que se celebraba en su propiedad. Sostuvo el sobre en alto para que pudiera ver claramente mi propio nombre perfectamente caligrafiado en el frente. Luego, sin romper su intenso y furioso contacto visual conmigo, agarró la gruesa cartulina y la rasgó violentamente por la mitad. El agudo sonido de desgarro hizo eco fuertemente a través del silencioso y exclusivo restaurante. Varios clientes adinerados de mesas cercanas dejaron de comer y giraron la cabeza para observar la dramática conmoción. A Guillermo no le importó la audiencia pública.
Juntó los pedazos rasgados y los volvió a rasgar, dejando que los pedazos triturados de mi invitación revolotearan sobre el mantel junto a mi vaso de agua como nieve sucia. No tienes absolutamente ningún derecho a poner un pie dentro de mi casa, se burló Guillermo, su voz vibrando con una ira intensa y venenosa. Ya no eres parte de esta familia, Clara. Eres solo una monstruosidad gigante para mi legado. Pasarás las fiestas completamente sola en ese patético y pequeño apartamento tuyo. Y cuando tu startup inevitablemente se declare en quiebra, ni siquiera pienses en arrastrarte de regreso a mí por una limosna. Me levanté con calma de la mesa, recogí mi pesado abrigo de invierno y salí del elegante restaurante para siempre, dejándolos completamente atrás. Gracias por leer hasta aquí. Si te pareció interesante la historia, por favor dale me gusta, suscríbete y deja un comentario. Esto ayuda a que el relato llegue a más personas. Muchas gracias. El viaje desde mi oscuro y silencioso apartamento en Brooklyn hasta el Hospital Mount Sinai en Manhattan duró exactamente 25 minutos. Las calles de Nueva York estaban en su mayoría vacías ya que todos en toda la ciudad estaban ocupados celebrando el nuevo año dentro de bares cálidos, salones de baile de hoteles de lujo y animadas fiestas privadas. Estacioné mi viejo sedán abollado en el estacionamiento brillantemente iluminado y altamente seguro del hospital. Las duras luces fluorescentes se reflejaron en las paredes de concreto cuando estacioné mi auto en un lugar para visitantes, apagué el motor chisporroteante y salí al aire helado de la estructura de concreto. Según Héctor y su llamada telefónica frenética y gritona, mi padre estaba luchando actualmente por su vida. Según su narrativa profundamente asustada, se suponía que yo debía estar corriendo por las puertas de la sala de emergencias en este momento con lágrimas corriendo por mi rostro, rogando desesperadamente a las enfermeras de la recepción que me indicaran hacia la unidad de cuidados intensivos. Se suponía que yo era una hija aterrorizada y rota que oraba por un milagro médico. Pero no corrí. Entré por las puertas corredizas automáticas de cristal del vestíbulo del hospital, sintiendo la repentina y abrumadora ráfaga de aire cálido y desinfectado bañar mi rostro congelado. No me acerqué al concurrido mostrador de triaje y ciertamente no le pedí indicaciones a ninguna de las agotadas enfermeras. Simplemente seguí los elegantes carteles de latón altamente pulidos que apuntaban directamente hacia las exclusivas salas de espera privadas reservadas específicamente para pacientes de alto perfil y adinerados. El pasillo que conducía al ala VIP estaba total y absolutamente silencioso. No había médicos corriendo por el pasillo con un carro de paros médicos. No había enfermeras gritando fuertemente por un desfibrilador. No había absolutamente ningún sentido de urgencia médica en absoluto. El pesado silencio absoluto del pasillo fue la primera pieza innegable de evidencia de que Héctor había exagerado por completo la situación. Doblé la última esquina y me detuve justo afuera de la pesada puerta de roble macizo de la suite familiar VIP. Había una gran ventana de vidrio rectangular construida directamente en el centro de la puerta, permitiendo a cualquier persona en el pasillo mirar adentro antes de entrar. Me quedé perfectamente quieta en el pasillo silencioso y estéril y simplemente miré a través del grueso vidrio. Lo que vi en esa habitación privada del hospital confirmó completamente todo lo que ya sabía sobre mi familia increíblemente tóxica. Mi padre, Guillermo, no estaba acostado en una cama estéril de hospital aferrándose desesperadamente a la vida. No llevaba una bata de hospital delgada e incómoda, y no estaba en absoluto conectado a ningún monitor cardíaco que emitiera pitidos o a tubos de oxígeno transparentes. Guillermo estaba sentado completamente erguido en un sofá de cuero de lujo muy caro justo en medio de la lujosa habitación. Todavía llevaba su smoking hecho a medida de víspera de Año Nuevo, luciendo absolutamente inmaculado e increíblemente saludable. Sus piernas estaban cruzadas casualmente a la altura de las rodillas, y se veía mejor de lo que se había visto en meses. Sostenía su costosa tableta firmemente con ambas manos, mirando fijamente la pantalla brillante. Incluso desde el pasillo, podía ver claramente el fondo blanco brillante de la aplicación financiera de Bloomberg reflejándose directamente en sus ojos codiciosos. No estaba revisando ansiosamente su historial médico ni esperando aterradores resultados de pruebas. Estaba leyendo obsesivamente los detalles exactos e intrincados de mi adquisición corporativa de $1.000 millones. Mi madre, Elena, estaba sentada justo a su lado en el sofá de cuero, inclinándose fuertemente sobre su hombro para leer la pantalla brillante. Ella no estaba llorando. No le sostenía la mano con un miedo terrible de perder a su marido. Sus ojos estaban increíblemente muy abiertos por una pura avaricia financiera no adulterada.
Catalina y Héctor estaban parados justo detrás del sofá, señalando agresivamente la pantalla de la tableta y susurrando emocionados entre ellos como un par de ladrones intrigantes. Nadie en esa habitación buscaba a un médico. Nadie parecía aterrorizado, desconsolado o exhausto. Parecían exactamente una manada despiadada de depredadores hambrientos y muertos de hambre que acababan de detectar con éxito un enorme trozo de carne sangrante. El ataque al corazón severo no fue absolutamente nada más que una actuación teatral calculada. Fue una mentira patética y altamente desesperada fabricada enteramente por Héctor solo para sacarme a rastras de mi apartamento y obligarme a entrar en una habitación cerrada con ellos en un día festivo importante. Genuinamente pensaron que podían usar fácilmente una emergencia médica falsa para manipular emocionalmente a una multimillonaria recién acuñada para que entregara su riqueza. Tomé un respiro profundo y constante del aire estéril del hospital y extendí la mano para agarrar la pesada manija de latón de la puerta. Estaba completamente lista para arruinarles toda la noche. Empujé la pesada puerta de madera y entré directamente en la suite privada del hospital brillantemente iluminada. El suave clic metálico del pestillo de la puerta atrajo instantáneamente toda su atención. 4 pares de ojos codiciosos y calculadores se apartaron violentamente de la pantalla brillante de la tableta y se fijaron directamente en mí. Por una fracción de segundo, la lujosa habitación quedó en un silencio completamente aterrador. Prácticamente podía ver los cálculos rápidos y desesperados que sucedían dentro de sus cabezas mientras intentaban descubrir rápidamente cómo jugar exactamente esta situación completamente nueva. Luego, la transformación más predecible y completamente repugnante tuvo lugar frente a mis ojos. Mi padre, el hombre mayor que supuestamente colapsó por un ataque cardíaco masivo que amenazaba su vida hace solo una hora, se levantó del lujoso sofá de cuero con la asombrosa agilidad de un adolescente sano. El tirano corporativo vicioso y gritón que había roto violentamente mi invitación de Año Nuevo en pedazos hace solo 48 horas desapareció por completo. En su lugar estaba un padre resplandeciente e increíblemente orgulloso con los brazos muy abiertos en un abrazo cálido y acogedor. «Clara, mi niña adorada», exclamó Guillermo, su voz profunda espesa de falsa emoción y una alegría absoluta y abrumadora. «¿Realmente viniste? Sabía que nunca abandonarías a tu familia en una noche como esta. Sabía que mi brillante y hermosa hija cumpliría con nosotros». Dio un paso ansioso hacia mí, claramente con la intención de atraerme a un abrazo pesado y asfixiante. Pero yo inmediatamente levanté mi mano derecha, indicándole que se detuviera exactamente donde estaba. Abruptamente bajó los brazos, pero la enorme y codiciosa sonrisa nunca abandonó su rostro envejecido. Me miró exactamente como si yo fuera una bóveda de banco andante, y él creyera firmemente que poseía la única combinación correcta. $1.200 millones, dijo Guillermo sacudiendo lentamente la cabeza en una falsa incredulidad muy exagerada. He estado leyendo los informes financieros toda la noche. Eres una genio absoluta, Clara. Siempre supe que estabas destinada a la grandeza absoluta. Siempre le dije a tu madre que tus pequeños proyectos de computadora en tu habitación iban a dar grandes frutos algún día. Te has superado por completo a ti misma y has asegurado el futuro del linaje de toda nuestra familia. Me quedé perfectamente quieta cerca de la pesada puerta de madera, mirando en silencio al hombre que me había dicho explícitamente que yo era una completa vergüenza para su legado hace apenas 2 días. Estaba actuando como si las cosas horribles y aplastantes que dijo en el costoso asador ni siquiera hubieran sucedido. Estaba borrando por completo su propia crueldad implacable y reemplazándola con una narrativa completamente ficticia y completamente delirante donde él fue mi mayor y más devoto partidario todo el tiempo. Antes de que mi padre pudiera siquiera terminar de planear cómo gastar exactamente mi enorme fortuna recién adquirida, mi madre, Elena, se adelantó frenéticamente. Prácticamente empujó a Catalina para llegar a mí. Sus brazos estaban muy abiertos y su rostro estaba cubierto con la sonrisa artificial y asquerosamente dulce más profunda que había visto en toda mi vida. Se abalanzó sobre mí, intentando desesperadamente atraerme a un apretado abrazo maternal. Di un paso rápido y deliberado hacia atrás, sosteniendo mi mano exactamente como acababa de hacerlo con Guillermo. Se detuvo en seco, luciendo momentáneamente muy ofendida antes de recuperar muy rápidamente su falsa y afectuosa expresión maternal. «Oh, Clara, mi dulce y absolutamente brillante niña», arrulló Elena, su voz goteando con un nivel increíblemente asqueroso de falso orgullo maternal. Lo sabía.
Le dije a tu padre el otro día que estabas al borde de algo increíblemente masivo. Estamos tan increíblemente orgullosos de ti, cariño. Eres nuestra estrella brillante absoluta. La miré, sintiendo una ola de asco y frío absoluto lavar por completo sobre mí. Estaban completamente locos. Creían genuinamente que unas cuantas sonrisas falsas y algunas palabras vacías de elogio borrarían por completo 3 décadas de abuso emocional severo y aislamiento intenso. Catalina, negándose completamente a quedarse fuera del gran día de pago financiero, se abrió paso físicamente hacia el frente del grupo. La expresión increíblemente engreída y burlona que tenía mientras tomaba su martini en el asador había desaparecido por completo. En su lugar estaba el rostro radiante de una hermana mayor devota y de gran apoyo que solo quería compartir generosamente mi gloriosa e histórica victoria corporativa. Me miró con ojos muy abiertos, completamente falsos e inocentes, lista para reescribir por completo toda la historia entre hermanas solo para probar mi dinero. He estado pensando profundamente en tu transición masiva a las grandes ligas, Clara, dijo mi hermana, retorciendo alegremente un rizo perfectamente enrollado de cabello rubio alrededor de su dedo bien cuidado. Dirigir una división tecnológica masiva bajo una empresa matriz va a ser increíblemente estresante para alguien que está completamente acostumbrada a trabajar totalmente sola en un apartamento pequeño y oscuro. Vas a necesitar desesperadamente un equipo ejecutivo fuerte y altamente experimentado para gestionar cuidadosamente el lado corporativo de las cosas. Las mujeres realmente necesitan apoyarse mutuamente de manera agresiva en este mundo de negocios despiadado, y las hermanas siempre deben mantenerse absolutamente unidas. En realidad, hizo una pausa de un segundo, dejando que su discurso feminista completamente falso y completamente fabricado se asimilara antes de dejar caer su demanda real e increíblemente arrogante. Estoy completamente dispuesta a renunciar amablemente a mi puesto actual en la compañía de papá para venir a trabajar directamente para ti, anunció Catalina, sonando exactamente como si estuviera haciendo un sacrificio masivo y profundamente personal para mi beneficio final. Puedes nombrarme oficialmente como tu vicepresidenta ejecutiva de operaciones. Ya tengo años de experiencia como directora de operaciones bajo el cinturón. Puedo manejar de manera experta todas las aburridas reuniones de la junta corporativa, las entrevistas agresivas con los medios y la creación de redes de alto nivel. Tú solo puedes quedarte en la tranquila habitación trasera y enfocarte por completo en hacer tus cosas nerd de programación mientras yo con orgullo dirijo el negocio real por ti. El puro nivel de ilusión absoluta en su voz era asombroso. Hace 2 días, literalmente se rió en mi cara y me dijo con confianza que mi software era completa basura. Me dijo agresivamente que aceptara una patética compra de $50,000 solo para poder permitirme un guardarropa decente y finalmente dejar de avergonzar a la familia. Ahora, ella se ofrecía generosamente para convertirse en mi jefa muy bien pagada. Quería un salario multimillonario, una cuenta de gastos ilimitada y una oficina en la esquina en un imperio tecnológico de $1.000 millones que no pasó ni un solo segundo solitario construyendo. Ya que ahora tienes más de $1.000 millones sentados de manera segura en el banco, interrumpió rápidamente Elena, acercándose a mí e ignorando por completo mi silencio, sería increíblemente fácil para ti simplemente pagar los costosos préstamos de la escuela de leyes de Héctor. Ha estado bajo mucha tensión financiera severa últimamente y realmente está afectando fuertemente su matrimonio con tu hermana. Él es un hombre muy bueno y merece profundamente un nuevo comienzo financiero. Le debes completamente a Catalina el ayudar a su esposo a saldar su enorme deuda personal. Después de todo, si no te hubiéramos presionado tan fuerte agresivamente durante toda tu vida, esta noche nunca habría ocurrido con éxito. Miré de Elena a Héctor, quien actualmente estaba parado cerca del sofá de cuero, haciendo su mejor esfuerzo para parecer completamente inocente y altamente merecedor de una limosna financiera masiva. El agresivo abogado corporativo, que acababa de amenazarme violentamente con demandarme hasta el olvido por teléfono, ahora esperaba en silencio a que yo sacara un bolígrafo y le escribiera un cheque que le cambiaría la vida. Este es el milagro perfecto y absoluto que necesitábamos desesperadamente, agregó Guillermo, juntando sus pesadas manos en pura alegría. El momento no podría ser mejor. Con esa clase de capital líquido masivo, podemos reestructurar por completo la pesada deuda corporativa del negocio minorista familiar. Podemos comprar fácilmente a nuestros mayores competidores regionales y dominar absolutamente el mercado logístico nacional para fines de este año. Nuestra compañía está oficialmente salvada, y todo es completamente gracias a ti. Di otro paso deliberado hacia atrás,
poniendo aún más distancia física entre mí y su abrumadora y asfixiante codicia. Los miré a los tres parados allí con sus ropas tan caras, esperando que simplemente abriera mi chequera y financiara ciegamente sus patéticas y fallidas vidas. Una risa fría y completamente carente de humor se escapó de mis labios, haciendo eco fuerte y agudamente en la tranquila habitación del hospital. Ustedes son absoluta e innegablemente increíbles, dije, bajando mi voz a un volumen peligrosamente bajo y helado. ¿De verdad piensan que pueden simplemente sonreír, ofrecerme cumplidos falsos y borrar por completo todo lo que realmente sucedió? ¿Piensan que pueden tratarme como absoluta basura durante toda mi vida y de repente fingir que somos una familia feliz y amorosa en el segundo en que me hago rica? Señalé directamente a mi padre. Hace 48 horas, rompiste violentamente mi invitación a la fiesta en pedacitos justo en mi cara. Dijiste que yo no era nada más que una monstruosidad para tu legado. Dijiste que yo era totalmente inepta para sentarme a tu mesa. Volteé mi fría mirada hacia Elena. Y tú, lloraste lágrimas falsas para manipularme agresivamente y que regalara mi compañía por unos centavos. Me prohibiste ir a tu fiesta porque estabas totalmente avergonzada de mi existencia. El pesado y ensordecedor silencio que siguió fue absoluto. Las falsas sonrisas de bienvenida desaparecieron por completo de sus rostros. La ilusión cuidadosamente construida de una familia amorosa se hizo añicos en 1.000.000 de pedazos allí mismo en el piso del hospital. Se dieron cuenta de que no iba a jugar su juego, y el rostro de Guillermo comenzó a tornarse de un rojo furioso altamente peligroso una vez más. El silencio pesado y asfixiante en la habitación del hospital solo duró unos agónicos segundos antes de que mi padre estallara por completo. El pulido y sofisticado ejecutivo de negocios desapareció por completo, siendo reemplazado por el mismo tirano furioso al que le tuve terror durante toda mi infancia. Guillermo golpeó su costosa tableta contra la mesa de centro de cristal tan increíblemente fuerte que el agudo crujido hizo eco violentamente en las estériles paredes del hospital. Mocosa malagradecida, rugió Guillermo, su voz profunda llena de veneno puro y sin adulterar. ¿Realmente crees que tienes el derecho de estar ahí parada y rechazarme directamente? Yo te traje a este mundo, Clara. Puse un techo enorme sobre tu cabeza. Pagué por la costosa comida que comías y la ropa que usaste durante 18 largos años. Todo lo que eres y todo lo que has logrado es completamente gracias a mí. Me debes tu lealtad absoluta y le debes a esta familia tu completo apoyo financiero en este momento. Guillermo estaba respirando pesadamente, preparándose para lanzarse en otra diatriba agresiva y altamente abusiva sobre sus derechos parentales absolutos cuando Héctor finalmente decidió intervenir abruptamente. El abogado corporativo salió suavemente de detrás del sofá de cuero, ignorando por completo la explosiva tensión emocional en la habitación. Se ajustó cuidadosamente su corbata de seda cara y caminó directamente hacia mí con un paso lento y altamente deliberado. El cuñado frenético y aterrorizado, que me había llamado agresivamente hace solo una hora, había desaparecido por completo. En su lugar había un hombre que lucía increíblemente satisfecho y peligrosamente abrumadoramente confiado. Héctor no parecía un hombre cuyo suegro acababa de sufrir un ataque al corazón masivo y potencialmente mortal. Se veía exactamente como un depredador despiadado que finalmente había acorralado a su exhausta presa después de una caza larga y difícil. No hay absolutamente ninguna necesidad de que nadie grite, dijo Héctor, su voz prácticamente destilando una intensa arrogancia profesional. Todos somos adultos racionales aquí, y podemos manejar esta situación altamente compleja exactamente como socios de negocios civilizados. Guillermo simplemente está expresando su apasionada preocupación por el legado familiar, pero no necesitamos depender de argumentos emocionales esta noche. Tenemos el poder absoluto de la ley completamente de nuestro lado. Sin romper su intenso contacto visual depredador conmigo, Héctor se agachó y recogió su elegante maletín de cuero del piso. Lo colocó cuidadosamente en la mesa de centro de cristal justo al lado de la tableta descartada. El clic metálico de los pestillos del maletín abriéndose sonó increíblemente fuerte en la tranquila habitación del hospital. Lentamente metió la mano y sacó un fajo muy grueso de documentos legales nítidos y perfectamente impresos. Verás, Clara, continuó Héctor, su tono peligrosamente suave. Cuando vi las noticias financieras esta noche, no solo entré en pánico y te llamé. Inmediatamente contacté a mis socios principales en la firma de abogados.
Pasamos la última hora revisando exhaustivamente los detalles legales específicos de tu repentino estatus multimillonario y debo decir que has cometido un error legal muy crítico e increíblemente tonto en cómo manejaste toda esta adquisición corporativa. Héctor golpeó su dedo agresivamente contra la gruesa pila de documentos legales y me miró con una sonrisa supremamente confiada y altamente amenazante. La ley de propiedad intelectual es un tema muy fascinante e intrincado, comenzó, con su voz goteando con descendencia. Examina exactamente de dónde provinieron los recursos iniciales para construir ese activo digital específico. Y de acuerdo con mi extensa investigación legal, cometiste un error muy costoso hace 10 años. Cuando tenías solo 23 años, todavía vivías bajo el techo de tus padres. Estabas programando agresivamente tu software usando una computadora portátil que Guillermo compró explícitamente para ti con su propio dinero personal. Estabas conectada constantemente a la red de Internet inalámbrico privada que fue pagada completamente por su corporación minorista. Elena dejó escapar un fuerte suspiro dramático de total acuerdo, cruzándose de brazos y asintiendo vigorosamente. Exactamente, intervino ella, mirándome con puro desdén. Te apoyamos completamente durante esos años difíciles e increíblemente perezosos. Bajo las leyes establecidas de propiedad intelectual corporativa, cualquier producto desarrollado usando los recursos de la compañía pertenece fundamentalmente a la entidad que proporcionó esos recursos, explicó Héctor suavemente, usando su tono de tribunal más agudo. Dado que usaste el hardware de Guillermo y su infraestructura de red para escribir la base fundacional de tu algoritmo de inteligencia artificial, la arquitectura central de tu software es legalmente de su propiedad. Golpeó los pesados documentos legales contra la mesa de centro de cristal. Por lo tanto, la orden judicial federal de emergencia que mi bufete de abogados presentará oficialmente mañana por la mañana no es absolutamente una petición de favor familiar. Estamos solicitando legalmente a la Corte Federal incautar exactamente el 80% de tu masivo pago por la adquisición. Además, mi firma presentará de inmediato una orden de restricción contra tus activos personales. Cada una de tus cuentas bancarias estará completamente congelada antes de que los mercados financieros siquiera abran el martes por la mañana. Héctor metió la mano de nuevo en su maletín, sacó una sola hoja de papel junto con un costoso bolígrafo de plata y deslizó deliberadamente el documento sobre la mesa de cristal hacia mí. Este es un acuerdo completo de poder notarial, amenazó en voz baja. Firma este documento ahora mismo, otorgando legalmente a tu padre la autoridad completa para administrar tus activos corporativos y personalmente cancelaré la enorme demanda federal. Generosamente te permitiremos conservar el 20% del pago final. Niégate y despertarás completamente en bancarrota el martes por la mañana. Miré hacia abajo al agresivo documento legal que descansaba perfectamente en la mesa de cristal. La pura audacia de su plan malicioso y altamente coordinado era absolutamente repugnante. Literalmente estaban tratando de usar agresivamente una laguna legal inventada e increíblemente débil para robar por completo el intenso sudor, las lágrimas y el sufrimiento que había vertido completamente en mi startup tecnológica durante los últimos 3 años. Genuinamente pensaban que podían usar una vieja y desactualizada computadora portátil de mi juventud y una conexión de Internet inalámbrica básica familiar para invalidar por completo mi genio personal y robarme legalmente a ciegas. Héctor estaba allí de pie luciendo increíblemente engreído, esperando plenamente que yo estallara en lágrimas aterrorizadas e indefensas e inmediatamente agarrara el pesado bolígrafo de plata. Pensó que la severa y pesada amenaza de una orden judicial federal masiva quebraría por completo mi espíritu. Catalina se cruzó de brazos y dejó escapar un suspiro pesado y dramático, rodando los ojos agresivamente y exigiendo completamente que dejara de ser tan terca y simplemente firmara el estúpido papel para que todos pudieran finalmente irse a casa extremadamente ricos. Guillermo sacó su costoso teléfono inteligente, ignorando por completo el hecho de que ya pasaba de la medianoche. En realidad comenzó a marcar con confianza los números de los miembros de su junta ejecutiva, completamente listo para prometerles con arrogancia una inyección masiva de capital líquido el martes por la mañana para salvar por completo su fallido imperio minorista. Genuinamente creía que Héctor me había arrinconado con éxito a una absoluta sumisión legal. No grité. No discutí frenéticamente sobre cuánto pagaba yo personalmente por mis propias facturas de Internet o cómo había actualizado completamente mi hardware con mi propio dinero hace años. No desperdicié ni un solo respiro precioso tratando de debatir interminablemente la absoluta e inmensa absurdidad de sus reclamos legales amateur. En cambio,
Sentí que una sonrisa lenta, altamente calculada y completamente helada se extendía por todo mi rostro. Era la sonrisa tranquila y extremadamente aterradora de un verdugo viendo a un hombre condenado y demasiado confiado atando entusiastamente su propia cuerda. La aparición repentina y altamente inesperada de mi escalofriante sonrisa pareció confundir severamente a Héctor. Frunció el ceño levemente, su pulida y altamente profesional arrogancia resbalando por solo una fracción de segundo. Empujó agresivamente el costoso bolígrafo de plata un poco más cerca de mí, golpeando impacientemente su dedo contra la mesa de centro de cristal una vez más para exigir mi total e inmediato cumplimiento. Crucé los brazos firmemente sobre mi pecho y enfoqué mi atención total y no dividida por completo en mi cuñado increíblemente arrogante. Eres un abogado corporativo muy exitoso y ampliamente respetado, ¿verdad, Héctor?, pregunté, mi voz perfectamente tranquila y completamente desprovista de cualquier temor en absoluto. Constantemente alardeas de tu puesto de socio principal en tu bufete de abogados altamente prestigioso. Siempre te aseguras de que absolutamente todos en esta familia sepan exactamente lo brillante y despiadado que supuestamente eres en un gran tribunal federal. Héctor frunció más el ceño, su sonrisa muy confiada flaqueando por completo. Se ajustó nerviosamente su chaqueta de traje a medida, claramente confundido en lo profundo por mi repentino cambio de tono, completamente audaz. Sí, lo soy, respondió a la defensiva. Y esa es exactamente la razón por la que tienes que firmar absolutamente ese documento esta noche, Clara. No puedes ganar posiblemente una batalla legal masiva contra toda mi firma. Dejé escapar una risa corta y completamente desprovista de humor que resonó agresivamente en la tranquila suite del hospital. Si eres una mente legal verdaderamente brillante, continué, dando un paso lento y altamente deliberado directamente hacia él, entonces tengo una pregunta profesional muy simple e increíblemente básica para ti. Antes de que te apresures frenéticamente a la oficina de tu casa esta noche para redactar mal esta enorme carta de extorsión ilegal, ¿realmente hiciste tu debida diligencia requerida? ¿Iniciaste sesión en el portal público de la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de los Estados Unidos? ¿Te tomaste realmente 5 minutos de tu increíblemente apretada agenda para buscar oficialmente al propietario registrado de mi algoritmo de cadena de suministro de inteligencia artificial? La habitación del hospital quedó completamente y aterradoramente quieta. La emoción codiciosa que había estado irradiando fuertemente de mis padres de repente y por completo desapareció, siendo fuertemente reemplazada por una repentina, escalofriante y asfixiante incertidumbre. Guillermo bajó lentamente su costoso teléfono inteligente, sus ojos moviéndose rápidamente entre Héctor y yo. Catalina descruzó los brazos por completo, su expresión altamente engreída retorciéndose violentamente en una profunda y aterrorizada confusión. Héctor me miró fijamente, sus oscuros ojos estrechándose instantáneamente mientras intentaba procesar rápidamente mi pregunta. Una diminuta y muy visible gota de sudor frío apareció de repente en su frente. ¿No revisaste realmente el registro federal, verdad, Héctor?, pregunté, inclinándome ligeramente hacia adelante, coincidiendo perfectamente con su anterior postura agresiva. Redactaste una demanda federal masiva reclamando falsamente la propiedad del 80% de un producto tecnológico sin siquiera verificar quién tiene realmente la patente legal. Un abogado corporativo verdadero y altamente competente habría revisado minuciosamente la base de datos federal primero. Héctor se quedó completamente congelado. Se dio la vuelta violentamente y agarró agresivamente su elegante maletín de cuero. Abrió a la fuerza los pestillos de metal y prácticamente arrancó su costosa computadora portátil plateada de la bolsa. Colocó la computadora directamente en la mesa de cristal y abrió violentamente la pantalla. Sus manos temblaban tan increíblemente fuerte que apenas podía escribir la contraseña. La habitación silenciosa se llenó instantáneamente con el sonido frenético y aterrorizado de sus dedos golpeando agresivamente el teclado mientras navegaba desesperadamente hacia el portal oficial federal. El brillante resplandor azul de la pantalla de la computadora iluminó nítidamente el rostro de Héctor, enfatizando en gran medida las pesadas gotas de sudor nervioso que ahora cubrían completamente su frente. La habitación del hospital cayó en un pesado, asfixiante y totalmente aterrador silencio. Guillermo dejó de marcar su teléfono por completo. Elena y Catalina se inclinaron fuertemente hacia adelante, sus ojos completamente fijos en Héctor, esperando desesperadamente que él declarara con orgullo que me había atrapado con éxito en una masiva y patética mentira.
Héctor escribió agresivamente el nombre técnico altamente específico de mi algoritmo logístico de inteligencia artificial directamente en la barra de búsqueda federal y presionó violentamente la tecla Intro. Se inclinó muy cerca de la pantalla, aguantando físicamente la respiración mientras esperaba desesperadamente que la base de datos federal cargara los registros oficiales e innegables de propiedad legal. A medida que los documentos legales oficiales finalmente se materializaron en la página digital, la expresión engreída y altamente arrogante desapareció completa y enteramente de su rostro. Fue reemplazada por una mirada de puro terror absoluto y no adulterado. Todo el rico color desapareció instantáneamente por completo de las mejillas de Héctor, dejando su piel con un aspecto increíblemente enfermizo y pálido bajo las duras e implacables luces del hospital. Dejó escapar un grito ahogado agudo y muy patético, exactamente como si alguien le acabara de dar un puñetazo físicamente en el estómago. Se estiró rápida y desesperadamente y golpeó violentamente el botón de recargar en el navegador de Internet, negándose por completo a creer realmente las palabras en negrita que lo miraban agresivamente. Sus manos comenzaron a temblar de manera completamente incontrolable. Su costoso y pesado reloj de oro traqueteó ruidosamente contra la mesa de cristal. El abogado corporativo altamente confiado e increíblemente despiadado que acababa de amenazar agresivamente con congelar por completo toda mi existencia financiera estaba ahora temblando violentamente como un niño completamente asustado e indefenso. ¿Qué es, Héctor?, exigió mi padre violentamente, dando un paso increíblemente impaciente y agresivo hacia la mesa de centro de cristal. Guillermo se estaba sintiendo increíblemente molesto por el repentino y muy inesperado retraso. Deja de mirar fijamente la pantalla de la computadora e imprime lo que sea que necesites imprimir legalmente. Tenemos que terminar este papeleo del poder notarial ahora mismo. Mi junta ejecutiva está literalmente esperando en el teléfono. Héctor no movió un solo músculo. No alcanzó su costoso bolígrafo de plata, y definitivamente no imprimió más documentos legales. Lenta y dolorosamente apartó sus ojos aterrorizados de la pantalla de la computadora y miró directamente hacia arriba a mi padre. Abrió su boca seca para hablar, pero al principio no salió ningún sonido. Tuvo que tragar increíblemente duro solo para encontrar su voz completamente rota. Guillermo, susurró finalmente Héctor, su voz completamente destrozada y enteramente desprovista de cualquier autoridad legal profesional. ¿La patente? La patente absolutamente no está registrada a su nombre. ¿De qué diablos estás hablando?, ladró mi padre agresivamente, cruzando sus pesados brazos con completa ira. Claramente no comprendía el masivo desastre legal absoluto que se desarrollaba agresivamente justo frente a él. Por supuesto que está a su nombre. Ella escribió el maldito algoritmo en mi casa. Solo presenta rápidamente la orden judicial federal y embarga legalmente el activo como me prometiste. No lo entiendes en absoluto, tartamudeó frenéticamente Héctor, dando un paso enorme hacia atrás alejándose de la computadora portátil exactamente como si la máquina de plata le hubiera quemado severamente las manos. Absolutamente no puedo presentar una orden judicial federal contra esta patente altamente protegida. Guillermo, Clara ya no es legalmente la dueña del software de inteligencia artificial. El registro federal oficial muestra claramente que la propiedad intelectual fue transferida en su totalidad y completamente absorbida hace 3 años. Héctor tomó una respiración pesada y desesperada. El único propietario absoluto registrado de este algoritmo es Apex Global. Absolutamente no podemos demandarlos. Son un conglomerado global masivo y altamente agresivo. Si yo idiotamente trato de presentar un reclamo de propiedad intelectual completamente fraudulento contra Apex Global, ellos absolutamente destruirán por completo toda mi carrera profesional. Desmantelarán sistemática y agresivamente todo mi bufete de abogados y se asegurarán de que nunca vuelva a ejercer el derecho corporativo. Guillermo se quedó completamente y enteramente congelado en el medio absoluto de la habitación del hospital. El costoso teléfono inteligente que sostenía sin apretarse le escapó por completo de los dedos y aterrizó suavemente sobre la alfombra afelpada. Ni siquiera se molestó en recogerlo. Porque el enorme dinero que llegó a las noticias esta noche no era absolutamente un precio de venta, expliqué con calma con una sonrisa fría y muy triunfante extendiéndose por completo en mi rostro. Cuando vendí con éxito la patente a Apex Global hace 3 años, estructuramos fuertemente el trato corporativo con una cláusula masiva de ganancias por rendimiento, earnout, sin precedentes. Los $1,200 millones son solo mi enorme bono por rendimiento,
fuertemente ligado a mi contrato de empleo personal. Su ridículo reclamo legal sobre una computadora portátil de hace 10 años es completa y totalmente inválido. Su orden judicial federal es absoluta basura. A Héctor le fallaron las piernas por completo. Prácticamente se derrumbó pesadamente en el sofá de cuero de lujo junto a su aterrorizada esposa, sosteniendo su cabeza fuertemente sudada entre sus manos que temblaban violentamente. Había entrado en esta habitación privada del hospital creyendo firmemente que era un brillante depredador legal. Pero acababa de descubrir brutalmente que no era absolutamente nada más que una pequeña hormiga parada directamente en la pesada sombra de un gigante masivo y extremadamente despiadado. Observé a Héctor desmoronarse por completo en un lío patético y completamente silencioso en el costoso sofá de cuero. La amenaza inmediata y muy agresiva de su demanda federal totalmente ridícula fue completamente y permanentemente neutralizada. No tenía absolutamente ninguna ventaja legal y cero poder restante. Pero yo no había terminado en lo absoluto. Simplemente sobrevivir a su patético y mal planeado intento de extorsión legal nunca fue mi objetivo final definitivo de esta noche. No conduje agresivamente todo el camino hasta este hospital en medio del frío helado solo para defender exitosamente mi propia riqueza. Vine aquí específicamente para desmantelar de manera activa y sistemática la de ellos. Volví lentamente mi atención completa y no dividida enteramente lejos de mi cuñado totalmente derrotado y me enfoqué fuertemente en mi padre. Guillermo todavía estaba parado en el mismo lugar exacto, mirando fijamente la nada hacia su teléfono inteligente caído en la alfombra. Su pesado pecho subía agresivamente con respiraciones erráticas y llenas de pánico mientras su envejecido cerebro intentaba desesperadamente procesar por completo el horroroso hecho de que su masivo y muy anticipado rescate multimillonario era una ilusión absoluta y completa. El tirano corporativo altamente arrogante había desaparecido por completo, dejando atrás a un hombre altamente desesperado y severamente envejecido ahogándose rápidamente en una deuda corporativa masiva e insuperable. Di un paso lento y altamente deliberado directamente hacia él. El silencio pesado y asfixiante en la habitación cambió violentamente de la conmoción pura a un pánico profundo e intensamente reptante. Elena dio intuitivamente un paso altamente aterrorizado hacia atrás, apartándose completamente de su marido como si pudiera sentir físicamente la enorme explosión inminente. ¿De verdad pensaste que podías simplemente chasquear los dedos fácilmente y tomar mi dinero agresivamente, Guillermo? Pregunté, mi voz cayendo fuertemente a un susurro frío y altamente peligroso que se transmitió perfectamente a través de la tranquila suite del hospital. ¿Pensaste que el universo te estaba recompensando al azar con un paquete de rescate financiero perfecto y mágico justo antes de que tu imperio minorista colapsara oficialmente? No entiendes por completo cómo funciona realmente un enorme pago de bonificación por desempeño corporativo, ¿verdad? Guillermo finalmente se obligó a mirarme directamente. Sus ojos estaban completa y enteramente huecos. Sacudió lentamente su pesada cabeza, totalmente incapaz de formar una sola oración coherente. Déjame explicarte explícitamente los detalles exactos y muy específicos de mi masivo contrato con Apex Global, continué, dando otro paso lento más cerca hasta que estuve de pie justo frente a él. Un pago masivo de esa magnitud histórica increíble requiere un retorno de inversión completamente masivo y totalmente sin precedentes para la empresa matriz. Apex Global es una máquina corporativa completamente despiadada. A ellos no les importan absolutamente nada los lazos familiares ni el legado. Incliné un poco la cabeza y le ofrecí la sonrisa absoluta, más fría y totalmente despiadada que posiblemente pude invocar. ¿Realmente sabes cuál fue la condición altamente específica y no negociable para que Apex Global autorizara oficialmente mi pago masivo esta noche? Pregunté felizmente, viendo la última gota restante de color drenar completamente del rostro de mi padre. Mi inteligencia artificial no solo tenía que hacer a Apex Global un poco más rápida o un poco más eficiente. Tenía que dominar completa, implacablemente y enteramente el mercado. Mi algoritmo tenía que optimizar con éxito su cadena de suministro global mientras simultánea y completamente aplastaba la red logística de su mayor competidor regional. Dejé que esas pesadas palabras, increíblemente destructivas, colgaran intensamente en el aire estéril por un largo momento. Guillermo me miró fijamente, su respiración increíblemente superficial y salvajemente errática. Su mente finalmente comenzaba a conectar profundamente los aterradores e innegables puntos que yo había trazado con suma paciencia para él.
Honestamente, has pasado los últimos 6 meses completa y enteramente ciego a lo que realmente le estaba pasando a tu precioso imperio minorista, pregunté, con un tono completa y enteramente desprovisto de cualquier piedad. Culpaste agresivamente de tus pérdidas financieras masivas a una recesión económica temporal, pero en el fondo tenías que saber absolutamente que las fallas repentinas y completamente catastróficas en toda tu estructura corporativa ocurrieron con una sincronización demasiado perfecta. Observé cómo sus ojos se abrían con un terror absoluto y sin adulterar cuando la verdad innegable finalmente comenzó a asentarse por completo. No fue en absoluto mala suerte, Guillermo, susurré, mis palabras cortando agresivamente la silenciosa habitación exactamente como una hoja helada e increíblemente afilada. Fui completamente yo. Mi algoritmo altamente sofisticado analizó sistemáticamente cada una de las vulnerabilidades en tu red logística severamente desactualizada y la desmanteló intencional e impecablemente pieza por pieza. Mi inteligencia artificial predijo perfectamente tus rutas de envío, rebajó agresivamente tus ofertas de transporte y compró rápidamente el espacio exacto de almacén comercial que necesitabas desesperadamente. Estranguló completamente tu cadena de suministro hasta que tu compañía se asfixió por completo. Guillermo abrió la boca, pero no pudo formar una sola palabra coherente. Sus manos comenzaron a temblar visiblemente a los costados de manera violenta. Pensaste que estabas luchando valientemente en una batalla masiva y perdida contra el mercado minorista moderno, concluí. Pero en realidad estabas luchando ferozmente contra mi código silencioso, y nunca, bajo ninguna circunstancia, tuviste la más mínima oportunidad. Yo no solo construí legalmente un producto de $1.000 millones. Yo construí activamente la perfecta arma digital exacta que destruyó enteramente todo tu legado. La magnitud absolutamente aterradora de mi brutal confesión colgó pesadamente en el aire estéril del hospital, exactamente como un peso físico enorme. Guillermo tropezó agresivamente hacia atrás, sus rodillas finalmente cediendo por completo. Se derrumbó pesadamente en el sofá de cuero de lujo justo al lado de Héctor, mirando fijamente el piso. Estaba entera e innegablemente sin palabras. La innegable y horripilante verdad era mucho más devastadora que cualquier amenaza legal o bancarrota repentina. Había pasado agresivamente los últimos 6 meses gritándoles violentamente a sus gerentes regionales y despidiendo completamente a su personal ejecutivo de alto nivel. Había culpado agresivamente a la economía nacional que se desmoronaba, a las tendencias minoristas modernas cambiantes y a la fuerza laboral perezosa. Pero la impecable arquitecta de su completa e innegable ruina corporativa era la mismísima hija a la que se había burlado implacablemente y descartado por completo. Cada una de esas fallas logísticas masivas fue un movimiento algorítmico perfectamente calculado y completamente legal. Yo había asfixiado sistemáticamente la vida absoluta de su precioso imperio minorista completamente dentro de los estrictos límites legales del libre mercado. Guillermo levantó sus manos que temblaban violentamente y las presionó fuertemente contra el centro de su pecho. Su respiración ya no era el jadeo calculado y altamente dramático de una emergencia médica falsa. Era un jadeo rápido, superficial y completamente aterrador buscando oxígeno real. La deuda masiva que había acumulado agresivamente durante la última década ya no se podía ocultar. Los grandes bancos solicitarían absolutamente el pago de sus enormes préstamos mañana por la mañana, y sus acciones corporativas se convertirían en papel digital totalmente sin valor. Pero la pesadilla absoluta no terminó allí. Catalina se abalanzó agresivamente hacia adelante, sus costosos tacones de diseñador resbalando ruidosamente sobre los documentos legales esparcidos que cubrían por completo el piso. Agarró las solapas del traje a medida de Héctor, sacudiéndolo violentamente. «Haz algo», chilló violentamente, su voz quebrándose fuertemente bajo el inmenso peso de su repentina y absoluta pobreza. «Tú eres un abogado corporativo, Héctor. Demándalos. Consíguele a mi padre su dinero antes de que abran los bancos». Héctor no se movió para sostener cómodamente a su histérica esposa. Simplemente se quedó mirando sin comprender la pared del hospital a medida que una realización completamente nueva y mucho más destructiva chocaba violentamente de lleno en su mente. Él no era solo un consultor legal externo. Él era el abogado corporativo interno oficial de la empresa. «La compañía de tu padre está completamente muerta», rugió Héctor agresivamente, empujando violentamente a Catalina lejos. «Su algoritmo nos masacró por completo. Cada una de las acciones que poseo son oficialmente desechos tóxicos. Tenemos $millones en deuda corporativa,
y yo soy el idiota legal que firmó personalmente de manera oficial esos préstamos federales. La pura gravedad de su absoluta estupidez comenzó a asfixiarlo físicamente porque Héctor era el oficial legal principal. Él fue quien había redactado completamente las proyecciones financieras fraudulentas para mantener a raya a los agresivos acreedores durante los últimos 6 meses. Cuando la masiva deuda corporativa entrara oficialmente en mora mañana por la mañana, los furiosos reguladores federales perforarían de inmediato el velo corporativo e irían directamente tras Héctor por fraude financiero masivo. Los bancos federales masivos van a tomar agresivamente la casa, Catalina, rugió Héctor, perdiendo por completo la razón. Van a tomar los autos de lujo y las membresías del club de campo. Voy a ser inhabilitado permanentemente y fuertemente procesado por fraude corporativo porque ayudé activamente a tu padre a mentirles a los reguladores federales. Catalina cayó pesadamente de rodillas sobre la costosa alfombra, tirándose agresivamente del cabello rubio y gimiendo de puro terror absoluto a medida que la realidad de su nueva vida completamente empobrecida finalmente se establecía. Guillermo levantó lentamente su pesada cabeza y me miró directamente. El rico ejecutivo corporativo que había pasado agresivamente toda su vida exigiendo obediencia absoluta estaba ahora completamente roto. Empujó a la fuerza su pesado cuerpo fuera del sofá y se derrumbó completamente de rodillas en el suelo. Clara, por favor, susurró Guillermo, su voz quebrándose violentamente en un quejido patético y agudo. Te lo ruego absolutamente. Tienes que salvarme por completo. Tienes que comprar agresivamente la empresa minorista esta noche. Puedes absorber fuertemente la masiva deuda corporativa. Solo no dejes que los bancos federales se lleven agresivamente mi casa y me arrojen directamente a una prisión federal. Elena rompió su estado de parálisis por completo, soltando un fuerte y muy feo sollozo. Se arrastró frenéticamente por la habitación y se arrojó al suelo justo al lado de Guillermo. Estiró agresivamente sus manos temblorosas y agarró desesperadamente el borde inferior de mi abrigo de invierno, aferrándose a la pesada tela exactamente como una mujer ahogándose. Tú no puedes permitir que lo perdamos absolutamente todo, Clara, sollozó Elena fuertemente e histéricamente, arruinando por completo su costoso maquillaje nocturno. Somos tu familia. Somos tu propia sangre. Absolutamente no puedes abandonar violentamente a tus propios padres cuando más te necesitamos profundamente. Sálvanos. Estaban de rodillas rezándole a un dios de la riqueza absoluta, ignorando por completo el hecho de que le estaban rezando directamente a la misma persona que habían intentado destruir con fuerza durante 3 décadas. Miré directamente hacia abajo a las 2 personas increíblemente patéticas arrodilladas pesadamente en el piso del hospital. Vi sus lágrimas desesperadas empapar profundamente la alfombra estéril. Esperaban completa y plenamente que yo fuera exactamente la misma niña débil y altamente obediente que era cuando vivía completamente bajo su techo tóxico. Pensaban genuinamente que la pesada culpa biológica eventualmente me doblegaría, obligándome a firmar mágicamente cientos de millones de dólares para encubrir fuertemente sus masivos crímenes financieros. No moví ni un solo músculo de simpatía para ayudarlos. ¿Comprar tu compañía en completa putrefacción, Guillermo?, pregunté, mi voz haciendo eco agresivamente en la habitación silenciosa exactamente como cristales rompiéndose fuertemente. ¿Realmente quieres que tome por completo mi dinero ganado con tanto esfuerzo y lo bombee con fuerza directamente a un cascarón vacío y masivo? ¿Quieres que compre un imperio minorista completamente muerto que tiene 0 activos valiosos y decenas de millones de dólares en deuda oculta altamente fraudulenta? Eso es un suicidio financiero completo y absoluto. Guillermo se estremeció violentamente exactamente como si yo le hubiera pateado físicamente en el pecho. Te sentaste agresivamente en ese costoso comedor privado hace exactamente 48 horas, continué, arrancando con fuerza mi abrigo de invierno del desesperado agarre de Elena. Me dijiste violentamente que no tenía absolutamente ningún derecho a poner un pie dentro de tu casa. Me dijiste por completo que yo era totalmente inepta para sentarme a tu mesa porque era un fracaso vergonzoso. Tienes toda la razón, Guillermo. Yo no me siento en la misma mesa con criminales en bancarrota en absoluto. Elena dejó escapar otro gemido histérico, increíblemente agudo y se desplomó completamente hacia adelante en el suelo, su costoso vestido de diseñador ahora enteramente cubierto de suciedad de hospital. No puedes jugar falsamente la carta de la madre amorosa esta noche, Elena, dije, bajando mi voz a un susurro completamente helado. Nunca quisiste realmente a una hija profundamente amorosa.
Solo querías fuertemente a un accesorio silencioso y altamente obediente. Y ahora que el gobierno federal agresivo viene a encerrar permanentemente a tu esposo completamente fraudulento, de repente recuerdas mágicamente cómo llorar lágrimas reales. Tu amor maternal altamente tóxico está completamente en bancarrota. Tiene absolutamente cero valor para mí, y ciertamente no puede comprar fuertemente un masivo rescate corporativo. Cambié completamente mi mirada fría hacia el sofá de cuero donde Catalina todavía lloraba violentamente e incontrolablemente en sus manos temblorosas mientras Héctor estaba sentado de manera completamente aterradora y catatónica por el miedo absoluto. Ustedes querían fuertemente que yo pagara generosamente sus masivos préstamos estudiantiles, les recordé lo suficientemente alto para que toda la habitación me escuchara con claridad. Pero mañana por la mañana, el mundo entero va a saber de manera muy clara qué tipo de negocio corrupto y completamente ilegal ustedes manejan realmente. Héctor va a necesitar desesperadamente a un abogado defensor penal muy caro. Di un paso lento y altamente deliberado completamente hacia atrás, en dirección a la pesada puerta de madera. No voy a comprar a ciegas su compañía en putrefacción, anuncié, asestando el golpe final y completamente innegable. Voy a despertarme felizmente mañana por la mañana en mi hermoso apartamento y veré ansiosamente las noticias financieras globales. Voy a ver felizmente a las autoridades arrestándolos agresivamente a ti y a Héctor por mentirles severamente a los bancos federales. Me dijisteis con mucha confianza que regresaría arrastrándome a ustedes rogando por una patética limosna. Pero las únicas personas altamente desesperadas arrastrándose por el suelo esta noche son ustedes. No esperé a que Guillermo formulara frenéticamente otra excusa patética y totalmente inútil. Simplemente le di la espalda por completo a toda la habitación caótica, extendí la mano y abrí la pesada puerta de madera por completo. La frenética y caótica sinfonía de su desesperación absoluta y total me siguió pesadamente por un breve e increíblemente satisfactorio segundo. Salí directamente al tranquilo y altamente estéril pasillo del hospital y dejé por completo que la pesada puerta se cerrara por completo a mis espaldas. El clic increíblemente agudo y perfectamente metálico del pestillo encajando en su lugar fue el sonido absoluto más hermoso que realmente había escuchado. Era el sonido absoluto del cierre total y permanente. Caminé por completo por el pasillo brillantemente iluminado y empujé enteramente a través de las puertas de vidrio corredizas principales del vestíbulo, saliendo directamente a la helada noche de invierno de Nueva York. El frío agudo y fuertemente mordaz golpeó mi cara al instante, pero se sintió increíblemente limpio. Miré directamente hacia arriba cuando los fuegos artificiales masivos de oro brillante cayeron pesadamente sobre el horizonte de la ciudad. Sentí una vibración repentina y muy fuerte en el interior del bolsillo de mi abrigo de invierno. Saqué mi teléfono inteligente y desbloqueé por completo la pantalla brillante. Era una notificación altamente segura y completamente encriptada de mi institución bancaria privada en el extranjero. La transferencia masiva se había completado con éxito. Una cifra masiva e histórica de 10 dígitos estaba oficialmente sentada de forma segura en mis cuentas líquidas personales. Justo debajo, un correo electrónico altamente profesional confirmaba en gran medida que mi jet privado de lujo estaba completamente abastecido de combustible y esperando directamente en la pista del aeropuerto para llevarme por completo y enteramente a las Maldivas. Un automóvil de lujo elegante y completamente negro se detuvo silenciosa y agresivamente en el bordillo del hospital exactamente justo enfrente de mí. El chofer uniformado salió por completo y me abrió la puerta trasera con gran respeto. Entré directamente al interior cálido e increíblemente lujoso, dejando por completo los pesados fantasmas de mi pasado permanentemente detrás de mí. Yo era completa y absolutamente libre. Me alejé mientras ellos lo perdían absolutamente todo, dejándolos enteramente en el suelo del hospital para enfrentarse de lleno y completamente solos a los agresivos reguladores federales.